Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Yo muy bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias. Qué bueno que los dos estamos muy bien. Vamos a hablar de Chevrolet. Sí, nos han pedido mucho Chevrolet, pues hay mucho fanabeo, entonces yo creo que quieren saber qué onda con sus abeos. Está bien. Van a llorar, cabrón, pero bueno. Vamos a hablar de Chevrolet. Pero empezamos por orden de aquí en su website, ¿no? Para no revolvernos. El Spark Classic comienza. 5. Le falta seguridad, básicamente. O sea, no es un mal coche, pero le falta seguridad. ¿Tú sabes la diferencia entre el Spark Classic y el Spark normal? Porque aquí veo sus precios. Uno es de 126 contra... Es el viejo y el nuevo, vieja generación y nueva generación. Ok, pero en seguridad dice que ya trae 4 y frenos ABS. El nuevo nada más. El nuevo, el viejo no. No. Entonces, el NG, pero el NG es otro coche. Entonces, ¿O quieres que hablemos de una vez del Spark NG? El Spark NG le daría un 6, porque sí tiene ABS y bolsas, pero solo lo tienen las versiones más caras, ya cerca de 200,000 pesos. Entonces esas versiones lo hacen un poquito mejor, pero sigue sin ser, digamos, dentro de los mejores del segmento. Tiene un motorcito chiquito, ¿no? 98 dice aquí en su página. 98 caballos, pero no se maneja nada mal, es un buen coche urbano. Sí. Bueno, luego sigue el Aveo. 2. ¿Tu favorito? 2. De plano. Y le hago favor, sí, muy mal coche. Mala durabilidad, mal manejo, mala seguridad. La única versión medio recomendable es la más cara, pero ya es tan cara que por ella puedes comprar cosas mucho mejores. Es muy mal coche, la verdad. En mi opinión, es el peor coche a la venta en México en el momento. Es peor que la Patriot y el peor coche a la venta en México en el momento, la veo. Peor que el que me digas, peor que el Smart. Sí, de plano. Sí. Entonces ni gastamos tiempo en él. ¿Para qué? Bueno, más ni porque es malo. Acabo de decir, frena mal, curvea mal, acelera más, gasta más gasolina, es inseguro, no sabes cómo se va a comportar, o sea, maneja todo tiembla a 80 kilómetros por hora, no es durable, la reventa es mala, o sea, no hay una sola cosa buena en el coche. Todos los que compraron Aveo han de estar arrepentiditos, ¿verdad? Si ven ese video van a decir que yo estoy bien pendejo. Van a decir, no es cierto, me ha salido re bueno, me ha durado. Tengo 2 meses con él y me ha durado. No, puede decir, tengo 5 años con él y ha durado, y es posible que sea cierto. Pero eso no quita el hecho de que por el mismo dinero que le gastaste hubiera podido comprar un coche mejor. Sí, esa es la cuestión, que no es que sea malo, sino que con ese mismo dinero te puedes comprar algo mejor, ¿verdad? Así es. Bueno, sigue el Sonic. Tampoco soy fan, pero le doy un 5, 6, entre 5 y 6. El manejo es su principal problema, pues. O sea, un coche flojo, sin aplomo, etc. El 2017 mejora. Mejora un poquito en detalles. Por ejemplo, el anterior tenía un clúster, un reloj de instrumentos inspirado en motocicletas, que se ve muy bien en las motos, pero no en los coches. El digital que dices, sí, muy raro. Ahora ya lo cambiaron, le pusieron algo distinto. Ya tiene Apple CarPlay y Android Auto en las versiones más equipadas. Ya tiene OnStar en la versión más equipada, pero esa versión más equipada ya es tan cara que ya te compras cosas más interesantes por ese precio. Un Toledo, un Golf, un Corolla, cosas así. Fíjate, dice aquí que vale 182,900 con ese 115. No vale nada la pena. Pero el más caro va a que 240, 250, algo así. No. Es el único que vale la pena. Es que tú estás viendo solo desde. No, sí, pero te iba a decir de la potencia 115, pues tampoco es una bala. No, pero ningún coche de ese segmento es una bala. Entonces, el problema no es la potencia, el problema es el manejo. O sea, cómo se siente el coche. Se siente flojo, se siente mal, se siente inestable. Ok, Chevrolet Cruze. Es mejoró mucho ahora en la nueva generación, pero sigue siendo caro y las versiones básicas siguen sin tener la seguridad de las versiones caras. Entonces, para comprar un Cruze que sea seguro lo suficiente, tienes que ir arriba de 330 mil pesos. Y de nuevo, por ese precio hay cosas mejores, ¿no? Si el Cruze ¿desde cuándo empieza? 228,700. ¿El Cruze? Chevrolet Cruze. Mira, pues este está barato, pero es barato con solo 2 bolsas, etcétera. No es un coche que yo compraría. Bien, luego Malibu 2016. Dice aquí 327,600. Ese es muy buen coche, yo le doy un 7. Muy buen coche. Los terminados son malos, plásticos baratos,
chafas. Pero el coche en sí es bueno, el manejo es bueno, la habitabilidad mejoró mucho. En fin, es un muy buen coche Chevrolet. Pero está en un segmento súper difícil. ¿Contra qué compite ahí? Pues contra el Accord, contra el Camry, contra el Mazda 6, contra el Passat, el Optima, el Sonata, el Fusion, ¿no? Y casi todos son mejores. Sí, o sea, este no es malo, o sea, al contrario, es bueno, pero casi todos son mejores. Oye, pero Malibu es famoso en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿y? No, yo nomás te estoy diciendo que sí, en Estados Unidos sí tiene sus fans, ¿no? El Guasón también es famoso en Estados Unidos, es el malo de la película. Bueno, pues ya se acabaron. Ahora vamos a las SUVs. Aquí la ponen como SUV, la crossover Trax. Trax. Las baratas no son recomendables porque no son lo suficientemente seguras, ¿no? Y empieza en 257. O sea, por un precio similar ya te compras, por ejemplo, un Kia Soul, ¿sí? Que tendrá menos potencia, pero tiene 6 bolsas de aire, tiene mejores terminados, mejor equipo, etcétera, ¿no? Y las que sí tienen ya 6 bolsas de aire son demasiado caras. Ya compras mejor incluso una Equinox, por espacio, por potencia, etcétera, sin que la Equinox me parezca una maravilla, pero es mejor que la Trax. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. Muy bien, vamos a un corte, ahorita regresamos. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola bombones, quédense, les va a encantar. Chicos, ya volvimos. Muy bien, amigos, estamos de regreso y vamos a hablar ahora del Volt, que Chevrolet lo define como eléctrico. ¿No es eléctrico? Sí y no, más no que sí. ¿Pero por corriente o por qué lo describen como eléctrico? No es corriente, de hecho es un buen coche. El problema es que es más híbrido que eléctrico. La idea de los híbridos es agarrar un motor de gasolina, poner un motor eléctrico de auxilio, para que en algunos momentos use solo el motor eléctrico o use los dos al mismo tiempo y se consiga con eso un mayor kilometraje, un mayor ahorro de combustible. Así funciona el Prius, por ejemplo, ¿no? O el Prius normal. Y eso, digamos, es una tecnología más o menos casi obsoleta ya. O sea, sí, la industria la considera como de salida, ¿no? Y lo que hizo Chevrolet con el Volt fue hacer al revés, o sea, que el motor principal es un motor de gasolina, es un motor eléctrico, y el motor secundario es un motor de gasolina. En teoría, la fuerza del motor de gasolina jamás llega a las ruedas, solo es un generador para el motor eléctrico. Entonces con eso ellos dicen, tenemos un coche eléctrico de rango extendido. Porque uno de los principales problemas de los autos eléctricos es la autonomía. Puedes llegar muy poquito. Un Nissan Leaf, por ejemplo, ellos dicen 160 kilómetros, en la práctica son 100, 110. Entonces tú vas a Chapala y necesitas cargar el coche literalmente, no es figurativamente, toda la noche para poder regresar. Entonces no puedes ir a comer a Chapala y volver en un Volt. Chapala está sin... Perdón, en un Volt sí, en un Leaf no, ¿no? Entonces con el Leaf puedes ir de aquí al DF sin cargar o sin llenar el tanque, ¿no? Por eso es el rango extendido. Sin embargo, hubo pruebas hechas en Estados Unidos que muestran que sí, en algunas circunstancias especiales, la potencia del motor de gasolina sí llega a las ruedas, no es solo un generador. Entonces, en términos prácticos, el coche es un híbrido. Es un híbrido que privilegia la parte eléctrica en lugar de privilegiar la parte de gasolina, pero es un buen coche. Lo que pasa es que es muy caro. Es un coche que cuesta alrededor de 600 mil pesos o poquito más de 600 mil pesos. Van a abrir aquí a ver en cuánto anda ahorita el Volt. Bueno, el DF, para los amigos de Latinoamérica, está a 550 kilómetros, 600 kilómetros de aquí, entonces el rango 680,400 pesos. Eso cuesta el Volt. Entonces, si tú, digamos, lo vas a comprar por ahorro, no te salen las cuentas. O
sea, la única forma de justificar la compra es decir, ¿por qué quiero traer un auto, digamos, limpio, híbrido, eléctrico, de vanguardia, lo que tú quieras, ¿no? O sea, es declarar tu amor por el planeta, besar todos los osos polares que encuentres en el camino y listo, ¿no? O sea, es eso, es una bandera de decir soy bien verde, pero como negocio no salen las cuentas. Entonces yo le daría un 7 al Volt. Y mejor un Prius, ¿no? Más barato. Un Prius es más interesante. Bueno, cuesta exactamente la mitad del Prius, ¿eh? 340. O sea, puedes comprar 2 Prius, uno para ti, otro para poner en Uber, financiero. Ya. Equinox. Seguiría. Mira, la Equinox es la reina si necesitas espacio. Es la más amplia de segmento, es muy buena en ese aspecto. Pero en todo lo demás queda corta con relación a las mejores como la Sportage 2.4, como la CR-V, como la RAV4, incluso como la X-Trail, ¿no? En durabilidad, en consumo, en terminados, queda corta. Entonces le daría yo creo que un 6 o 7. ¿Sí? Dice aquí que tiene un asiento multiflex. ¿Tú sabes cuáles son esos? ¿Los asientos multiflex? No tengo idea. Bueno, es parte de su publicidad. Luego sigue una que, puta madre, o sea, la Traverse. Esa 2017. No, yo le doy 5. Es lenta, es tragona, es vieja todavía, está por renovarse, pero o sea, es muy pesada, ¿no? La nueva va a ser más chiquita, porque la nueva está basada en la nueva Buick Enclave, recién lanzada, ¿no? En Estados Unidos, en México todavía no llega, creo. Y, en fin, su virtud es la comodidad, es muy cómodo, es agradable estar en ella. Entonces, eso pasa con algunos coches, ¿sabes, Lalo? Son coches que tú te subes y dices, oye, pues está tan a gusto, es tan cómodo, que está a todo dar, qué buen coche. Comodidad no es todo, pues, ¿no? Entonces, hay muchos coches que te dejan, digamos, te truquean, te engañan, no es un engaño, pues, pero te vas con la finta de la comodidad y piensas que eso lo transforma en un buen coche y resulta malo por otros aspectos. ¿Cuáles son los aspectos malos? Lo acabo de decir, es lenta, es tragona, es pesada, no es muy estable, es difícil estacionar. Tú ves todavía, su concepción es tan antigua que agarra la llave, está la llave separada del llavero que abre y cierra. O sea, tiene cosas así que parecen literal del siglo pasado, ¿no? Y eso es una muestra que es una concepción del siglo pasado. No, y barata no es. No. 653,400. O sea, mira, 650,000 pesos, la Mazda CX-9 le gana de calle en todos los aspectos. Ok, bueno, Tahoe. Grande, se maneja bien o te da la sensación de buen manejo, la suspensión es agradable, pero yo con Tahoe y Suburban, no le di nota a la cara, ¿o sí? Sí, le di 6, 7, ¿no? 6. La Tahoe le doy 6 también. Es porque digo, lo bueno de Tahoe y Suburban, y le doy 6 a las dos, voy a calificar las dos juntas, es el diseño y el manejo. La ves en la calle, es imponente, es una camioneta que impresiona, y a la hora de manejar no te sientes mal con ella, o sea, está bien, pero el espacio es tan malo adentro. Y yo no encuentro otra razón. ¿Por qué alguien compra una Suburban o una Tahoe? Pues para meter un chingo de gente, porque quieres mucho. Y que vayas cómodo, ¿no? Pues sí, porque para pagar 812,000 pesos, más vale que vayas cómodo. Y no te puedes estirar las piernas en ninguno de los asientos, ni siquiera adelante. Vas como en un subcompacto. Sí. El asiento trasero es incomodísimo. O sea, esa parte de la base es angostita, va raro. O sea, después de un ratito, en una Suburban, o sea, que debería pagar predial por tan grande, ¿no? O sea, y vas así, o sea, a rato estás... O sea, ya no hayas cómo acomodarte. Ya no encuentras cómo acomodar en la segunda fila. Puta, en la tercera. La tercera, olvídalo. En la Suburban la tercera es más o menos igual a la segunda. En la Tahoe la tercera es para niños. ¿Ves? Por lo menos son niños con piernas en ese caso. Pero
yo no encuentro justificación para que algo tan grande ofrezca tan poco espacio. Tú ves, por ejemplo, la Ford Expedition o la Lincoln Navigator, y lo mismo es válido para la Escalade y para la GMC, o sea, todos son lo mismo con otras parrillas y otras cosas. Entonces, todas tienen nota 6 por lo mismo. Entonces, yo no entiendo cuál sería la otra motivación para comprar una camioneta tan grande si no fuera el espacio. Y no tiene espacio. Tú ves las Ford, tiene mucho espacio, pero la Ford vende una camioneta de esas por cada 9 que se vende de todo General Motors en Estados Unidos. O sea, el consumidor estadounidense tampoco es tan inteligente que digamos. Sí, porque dices tú, pues comprar una Suburban de ese tamaño para manejarla un güey o dos, no tiene sentido. Es obviamente porque tienes familia grande, sí, claro, o lo ocupas para un negocio, eso. Así es. Ir así. Bueno, pues es una tristeza. Nos pasamos con las pickups. Sí. Pues la Tornado, ¿qué te parece? Es buena camioneta, pero no es la mejor. O sea, yo la que recomiendo más ahí es la Ram 700, se llamaba antes Fiat Strada, pero no es mala la Tornado, de todo modo le doy 7. S10. Esa es muy buena camioneta, me parece en la base, sobre todo las versiones iniciales, la más recomendable por seguridad, por durabilidad, etc. Yo le doy 9. Fíjate, ya encontramos algo bueno de Chevrolet, hasta sus camionetas en el 9, calificación 9. Sí. Colorado 9 también, muy buena camioneta, yo creo que es la mejor del segmento en México, valor, precio, etc. Los terminados son muy malos, o sea, General Motors, sobre todo Chevrolet, le urge trabajar en los acabados, pero la camioneta en sí es mejor que Tacoma, mejor que el Pre-300, mejor que Ranger, es la mejor del segmento para mí. Silverado. Buena también, 8, no creo que sea la mejor, pero es muy buena. Cheyenne, apa. La versión High Country le doy 10. Ay, güey, ¿tú un 10? Sí. Pongan ahí unos tambores de guerra, muy buena, me parece la más recomendable del segmento. No es la mejor, a pesar de tener un 10, porque la mejor, que es la Ford, la Lobo Platinum, tiene aluminio. Y al tener aluminio, cualquier problema con carrocería va a tardar más tiempo y va a costar más la reparación. Entonces me parece más recomendable la Cheyenne, la High Country. Entre la Cheyenne normal, la que no tiene el motor 6.2, a esa le doy 8. Dice aquí precio desde 500,000. Sí, esa de 500,000, 8. La High Country, que cuesta seguramente arriba de 800, a esa sí le doy 10. Ok, las Vans, no sé si quisieras hablar algo de ellas. No, pero los deportivos. Ah, bueno, es que me faltan aquí los deportivos. Entonces nos brincamos las Vans. Camaro 8. Es el de mejor manejo del segmento. Si alguien trae un Camaro y tú un Mustang o un Challenger, el Camaro te va a poner una pela en un circuito. Así de calle. O sea, es muy bueno. El problema es que no es fácil convivir con el Camaro. O sea, la visibilidad es tan mala que te cansas. O sea, sientes que estás haciendo ejercicio en el coche, ¿sabes? Llegas a un semáforo porque no ves nada, ni para adelante ni para atrás, no ves nada. Entiendo que los dueños están tan emocionados que no reclaman de eso. De hecho, tiene menos visibilidad el actual que el anterior, cuando ya era un problema en el anterior. Pero si eso importara, ¿no? O sea, realmente no importa a mucha gente. Es un gran coche con ese problema de visibilidad. Dices, quiero un Camaro que tenga visibilidad, pues cómprate el convertible y baja el techo, ¿no? Ahí vas a tener toda la visibilidad que tú quieres. Lo malo y es un gran grave. coche. Oye, mira, estoy viendo aquí, el que seguiría sería el Corvette. El Corvette. Pero mira, estaba viendo 460 caballos, 455, pero la diferencia en precios, no manches. No sé si este dato esté bien. No. Corvette, 1.262.000 y aquí te pone, Sí. Pero, la diferencia de precio entre un Corvette y un Camaro, sí, claro. Lo que pasa es que el Corvette es mucho más ligero que el Camaro. O sea, tiene más motor y tiene más torque. ¿Prestigio? Y mucho más prestigio también. El Camaro es un super coche. Un Camaro es un coche de 10 también. ¿El Camaro y el Corvette? Perdón, el Corvette es un gran coche. El Corvette es el de 10. El Camaro es de 8. ¿no? Mi nota para el Camaro es 8. Mi nota para el Corvette es 10.
Es un coche de poner pelas a Ferraris, ¿eh? O sea, a ese nivel, Porsches, Ferraris, etc. No tiene refinamientos, no tiene el prestigio de un exótico italiano. Si tú llegas con una llave de un Ferrari, una llave de un Corvette, todo el mundo agarra el Ferrari antes, ¿no? Pero a la hora de un circuito probablemente el Corvette le gane. Sí. Y el precio del Corvette comparado al precio de un Ferrari... bueno, aquí dice 1.260.000. Sí, pues los Ferraris empiezan en 5 o 6 millones. ¿Sí? Entonces, es un coche de ese nivel. ¿Sabes? Si General Motors lo fuera a vender, si Chevrolet fuera a vender el Corvette por lo que es capaz de hacer en un circuito, su precio sería 5 o 6 millones de pesos. Oye, y hablando de Camaro, es buen precio, ¿no? 465, no se me hace tan... esa es la versión V6. Ajá. Sí, ese es el V6. El de 5 ya cuesta más cerca, perdón, el de V8 ya cuesta alrededor de 600. Y hay uno de 4 cilindros turbo también, que no sé si está a la venta en México, pero también existe el de 4 cilindros turbo. Yo el único que he manejado es el de V8. Aquí en el site dice V8, ¿eh? Quién sabe si esté bien o mal. Sí, bueno, a lo mejor puede ser la versión. Sí, o sea, es que el te precio trocan en los sites, claro, te ponen la versión más básica. Vamos a entrar a ese. Mira, el precio es desde 465. Sí, ellos dicen aquí V8 los dos. Pues debe ser V8 desde 465. Si es eso, pues el precio está muy bien, ¿eh? Bueno, yo creo que ya fueron todos los de Chevrolet. Yo creo que sí, no me acuerdo. Yo creo que no quedó ninguno. Bueno, porque si luego se nos pasan, están ahí. Sí, nos avisan y yo lo volvemos a hacer. Y pues chingan al website, güey, porque lo estamos sacando del website, no somos nosotros. Exacto. Ya lo utilizamos para que no se nos olviden, Exacto. esté chingando. Bueno, nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias. Sergio. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos colombianos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos,